Iglesias. El tema de hoy es: la iglesia de Cristo no debe someterse al buscador sensible. Quizás algunos dirán que es un buscador sensible. Bueno, vamos a llegar a saber hoy en día. Así que ese es el tema de hoy. La iglesia de Cristo no debe someterse al buscador sensible. Vamos a ir aquí en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17 para comenzar. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es, hermanos, la palabra de Dios es inspirada, sin duda alguna, es sin error, sin duda alguna, y es la voluntad de Dios, sin duda alguna. En ella encontramos la voluntad de Dios, en ella encontramos el camino hacia la salvación, el camino hacia la santidad. En ella podemos ver lo que la voluntad de Dios es tocante su iglesia. Como mencioné, el tema tocante lo que vamos a estar hablando hoy en día, vamos a estar hablando de estos buscadores sensibles. Personas que buscan una iglesia conforme sus gustos. Así que es una persona no redimida que busca una iglesia pero conforme sus gustos. Pónganse a pensar de eso. Una persona no habitada por el Espíritu Santo, una persona no guiada por el Espíritu Santo, pero tiene requisitos tocante lo que busca en una iglesia. Hoy en día no se puede hablar en contra de otras creencias cristianas, porque tal persona que habla en contra de una creencia, digamos, en ciertas iglesias que se dicen, entre comillas, ser cristianas, pero a la luz de la Biblia sabemos que no son bíblicas. Cuando tú hablas en contra de esas creencias, eres visto como alguien de la antigüedad, como alguien que no tiene amor, alguien que no es sensible a ciertos grupos cristianos. En esos tiempos estamos viviendo donde si tú hablas en contra de ciertas filosofías, ciertas creencias, eres visto como alguien que es negativo. Y personas hoy en día, pastores en púlpitos, temen ser vistos como tal, ser vistos como personas que no son sensibles, que no tienen amor. Podemos comenzar a ir al Evangelio de Marcos, o más bien, disculpen, es en el Evangelio de Lucas, pero vamos a ir aquí, déjenme ver, Marcos, a leer primeramente, vamos aquí en Marcos 1, estaba correcto, Marcos 1. En Marcos 1 vamos a comenzar aquí, versículo 29 al 39, vamos a leerlo. Pensaba leerlo después, pero leámoslo de una vez. En Marcos 1, versículos 29 al 39, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, y inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ellos saben quién es Cristo Jesús. Luego 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios.
También los pasajes paralelos, si ustedes en su hogar quieren estudiarlos, es Lucas 4. En Lucas 4 también está este pasaje paralelo donde relata también esta historia, el Evangelio de Lucas, y también en Mateo 4 también lo podemos ver, y también en Mateo 8, también versículos 14 al 17, nos narra lo que acabamos de leer, y así poder tener una mejor imagen de lo que estaba sucediendo, un rellenar de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, aquí nos dice que estaba de fiebre. Otro evangelio nos dice que era una fiebre severa. Entonces no era una fiebre, digamos, pequeña, era algo muy grave, y fue sanada la suegra de Pedro. Bueno, en el año 2007, una iglesia ahí por Illinois hizo una encuesta tocante, mandaron a investigar qué es lo que las personas buscan en una iglesia, qué es lo que las personas les agrada ver o les gustaría ver en una iglesia. Y obviamente esta encuesta no fue algo que no costó, sino costó mucho dinero para hacer esto, porque lo investigaron muy a fondo. ¿Qué es lo que las personas, qué es lo que la comunidad busca? ¿Qué es lo que la comunidad le gustaría ver en una iglesia? Entonces, a la luz de todo esto, de estos resultados, hubieron 500 iglesias que llegaron a cambiar su forma de hacer las cosas en la iglesia. 500 iglesias comenzaron a cambiar su estilo de hacer su servicio. Entonces comenzaron a acomodarse a lo que la comunidad busca en una iglesia. Entonces fueron y preguntaron a personas no redimidas, no habitadas por el Espíritu Santo, no guiadas por el Espíritu Santo, personas que no conocen de la Biblia. Preguntaron a ellos qué es lo que una iglesia debería de ser. ¿Cómo es que una iglesia puede llegar a ser más llamativa para ellos? Entonces ellos, al saber cierta información, se acomodaron a tal. Por ejemplo, está Rick Warren, alguien que es conocido hace en esos tiempos. Este libro, Una vida con propósito, fue muy conocido, un libro en el cual todo aquel que conoce del Evangelio bíblico sabe que en ese libro no se encuentra el Evangelio bíblico. En ese libro no hay guianza bíblica, en realidad no es sana doctrina. Pero Rick Warren, entonces, su pensamiento de él es de que, bueno, hay que tratar de que la iglesia sea llamativa para el oyente, porque hay personas allá afuera que buscan felicidad, buscan tener paz, buscan soluciones a sus problemas. Entonces vamos a presentarles a Cristo, pero no de una manera ofensiva, así lo ponen ellos. ¿Y a qué se refieren a una manera no ofensiva? En otras palabras, no hay que presentarles al Cristo bíblico. Obviamente no te lo van a decir así claramente, pero es lo que están indicando. Vamos a disminuirle al Evangelio, vamos a water down, lo que se dice, vamos a suavizar el Evangelio. Iglesias que se doblegan al buscador sensible llegan a hacer esto. Disminuyen ciertas cosas, le bajan al tono, por decir, del Evangelio, cambian ciertas cosas, predican ciertas cosas, pero evitan predicar en donde Cristo Jesús te llama a proclamarle, a verlo como Señor, en donde te dice, niégate a ti mismo, levanta tu cruz. Ellos tratan de evitar todo eso y tratan de hacer que la iglesia sea más llamativa. Tratan de acomodar sus iglesias. Por ejemplo, hay iglesias donde ya no vas a ver púlpitos porque, bueno, eso es como la antigüedad. Quizás las personas cuando llegan a cierta iglesia no se sientan cómodas, no se sientan como en casa. Entonces vamos a hacer que se sientan como en casa. Vamos a mover el púlpito y vamos a quizás bajar las luces y vamos a poner luces de color y vamos a quizás a vestirnos más cool, más a parecer como ellos para que se sientan en casa.
Y a mí no me llegaría a sorprender si el día de mañana comienzas a ver ahí en una iglesia al frente un colchón y comienzan a acostarse y comienzan a poner colchones ahí, por decir, y que se acuesten, se relajen bien en casa. Y según es una iglesia. Así que el pensamiento es de que algunos van a comenzar con suavidad. Comienzan con suavidad, comienzan a predicar un evangelio suave, comienzan a hablar de conforme a las necesidades del oyente, con la espera, con la expectativa que con un largo de tiempo quizás esas personas sean más persuadidas, sean, por ejemplo, más abiertas al escuchar el evangelio bíblico. Comienzan a dar mensajes motivacionales, a motivar a las personas, a hacer mensajes más cortos y ser largas servicios de adoración, de alabanza, lo que ellos le llaman, porque cuando vemos a la luz de la Biblia lo que la alabanza y adoración es, lo céntrico de ello es la obediencia a Dios, pero ellos obviamente no se enfocan en eso. Ellos se enfocan en llenar las emociones de las personas. Ellos se enfocan a que la iglesia sea algo llamativo y escuchen una alabanza y adoración que sea algo que llegue al corazón y a las emociones y lleguen a decir qué bonito fue el servicio, qué bonita fue la alabanza y adoración. Sentí cosquillitas en todo mi ser, pero de ahí me voy y sigo igual. No quiero escuchar que me digas que me aparte de cierto estilo de vida. No quiero escuchar a un Cristo que me diga arrepiéntete y sígueme, levanta tu cruz. No quiero escuchar eso. Simplemente quiero ir y sentirme feliz y contento y pensar y sentir de que soy una persona cristiana y que ha cumplido con Dios y ahora sigo mi vida en mi diario vivir. No me hables de cambiar. Mensajes más cortos, mensajes que son suaves, y estos piensan, bueno, vamos a proveerles eso y quizás con el tiempo ellos lleguen a querer escuchar el evangelio bíblico. Ese es el pensamiento de estas personas. El pensamiento de supuestos pastores en ciertas congregaciones. Y es por eso que tú miras muy a menudo cuando invitan a personas, siempre el enfoque no es la palabra de Dios. El enfoque es, mira, somos cool, somos entretenimiento, las luces, el show, el café, las galletitas, la comida. Ese es el énfasis. ¿Por qué? Porque quieren ser llamativos. Y hay personas, tristemente aún en iglesias de sana doctrina, donde dicen, mira, si viene la gente cuando tú pones ahí comida, viene la gente, wow, qué cool, viene la gente. Doblegándose al buscador sensible. Mensajes más cortos, mensajes no ofensivos. Ahora, Dios no nos ha dejado saber, o más bien Él nos ha dejado saber cómo es que una iglesia debe de ser en su palabra. Dios no nos dejó a ciegas tocante lo que una iglesia debe de ser y cómo es que debe de funcionar una iglesia. Vamos a ver cuáles son los problemas en estas iglesias. ¿Cuáles son los problemas en estas iglesias? ¿Por qué es que ellos llegan a someterse a este buscador sensible? ¿Por qué se sujetan a la voluntad de ellos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, primero vamos a ver de que tienen estas iglesias. Cuando me refiero a estas iglesias, me refiero a iglesias entre comillas. Me refiero a estas personas, me refiero a aquellos que profesan ser cristianos, pero en realidad no lo son. Así que estas iglesias, entre comillas, tienen un errado entendimiento tocante el ministerio de Cristo Jesús. Tienen un errado entendimiento tocante el ministerio de Cristo Jesús. Lo que Rick Warren describe como el camino hacia la conversión está errado. En otras palabras, el camino hacia la salvación está errado. Su punto de vista está errado. Obviamente la Biblia no te da este plan. No te da el de que tienes que rellenar los requisitos del hombre impío para que así pueda venir y se sienta cómodo, se sienta como en casa y en espera de que quizás con el tiempo esté abierto a escuchar el evangelio bíblico. Ese es un punto de vista muy errado.
Y es por eso que tú comienzas a ver iglesias, por ejemplo, aquí en Columbus hay una donde comienzan a llamar, mira, tenemos diversión para los niños, tenemos diversión para los adultos y somos una iglesia cool, no tenemos un púlpito, tenemos lucecitas, siéntete cómodo, siéntete como en casa, con la espera de que quizás con el tiempo las personas estén abiertos al evangelio bíblico. Cuando en muchos casos, aún los que están enfrente no son cristianos, profesan ser cristianos, pero no lo son. No son guiados por el Espíritu Santo, porque si fuesen guiados por el Espíritu Santo, obviamente no estuviesen doblegándose ante el buscador sensible. Jesús no dejó la opción abierta para que las personas lo calen a Él por un tiempo, por así decirlo, como por decir, bueno, vamos a tratar a Cristo, vamos a calar a Cristo, a ver si Cristo rellena nuestros requisitos, y si rellena nuestros requisitos, bueno, ahí nos vamos a mantener, y si no, bueno, pues nos vamos a alejar. Jesús no dejó esto abierto. Jesús nunca nos dice en las Escrituras, nunca vemos a Cristo Jesús llamando a las personas, cálenme a ver si les agrado. No, no vemos eso. Jesús cuando llamó a sus discípulos les dijo, vengan y síganme. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Dejaron todo y le siguieron. Lo dejaron todo. Aún le llegaron a decir, lo dejamos todo por seguirte a ti. Ven y sígueme. No dice, ven y cálame. Ven y ve si te conviene. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando él comenzó su ministerio, él llamó a las personas ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Arrepiéntanse de sus pecados. Demuestren frutos dignos de arrepentimiento. Jesucristo, él comenzó a hablar de qué? Del arrepentimiento. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Él no llegó con a ver si, a presentarse cool. Él no llegó como, bueno, voy a conformarme a tus deseos mundanos, a tus pensamientos no cristianos. Jesús llegó a decir, levanten su cruz y síganme, niéguense a sí mismo y síganme. Es lo que Cristo Jesús llegó a predicar. Jesús nunca fue sensible al buscador sensible. Él nunca fue sensible. Nunca lo fue. La iglesia de Cristo no es llamada a ser sensible al buscador sensible. No, es imposible. Eso no es bíblico y lo vamos a estar viendo por razones obvias más adelante. El joven rico, por ejemplo, ¿será que Cristo Jesús fue sensible al joven rico? Vamos a ir aquí en Lucas. Vamos aquí en Lucas a ver el relato del joven rico, Lucas 18, versículo 18. En Lucas 18, 18. Al 23. También, por ejemplo, está en Mateo 19, también este relato, si algún día lo quieren ver ahí también, pero en Lucas 18, versículos 18 al 23, habla del joven rico. Vamos a ver lo que sucedió con este joven rico. En Lucas 18, 18 al 23, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Se puso muy triste porque era muy rico. El relato de Mateo te dice que llegó corriendo el hombre, se postró ante Jesucristo. Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para dar la vida eterna? Imagínate, esta es una persona que llegó corriendo a él. Una persona que está preguntando. Imagínate que estas iglesias dirán, ¿cómo? Oh, esto es bueno. Esto es bueno sin duda alguna. ¿No te gustaría ver a personas que tú no tienes que ir a ellos? Ellos vienen a la iglesia preguntando, ¿qué podemos hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué fue el resultado? ¿Cuál fue el fin? Vemos que esta persona se apartó, se alejó triste, según a la luz de lo que hoy en día se cree, a la luz de lo que creen estas iglesias que son sensibles, a los buscadores sensibles, según ellos, Jesucristo aquí falló. Él llegó a fallar. ¿Qué oportunidad te llegó la persona? No tuviste que ir a buscarla, llegó a ti y te preguntó, pero se fue. No hiciste bien. Fallaste según ellos. Según ellos aquí Jesucristo llegó a fallar. Llegó a fallar.
¿Qué es lo que le dice Jesucristo? Jesucristo conoce los corazones. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras dice, pues mira, yo soy el joven rico pensaba, yo soy un buen joven, yo soy una buena persona. Y Cristo Jesús lo miraba como quizás un buen maestro, pero dice, hey, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno es bueno, Dios es bueno. En otras palabras, ¿crees que soy Dios? ¿O simplemente me ves como un buen maestro, entre comillas? Pero Dios, Cristo Jesús es un buen maestro y el buen pastor en todo sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Le está preguntando, ¿crees que yo soy Dios? ¿Crees que yo soy Dios? Y vemos que lo guía a los mandamientos. ¿Por qué lo guió a los mandamientos? Esta persona dice, bueno, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Pero vemos a la luz de la Biblia, a la luz de lo que hemos llegado a ver nosotros también, hemos visto de que esta persona obviamente estaba mintiendo, no estaba guardando los mandamientos, obviamente no estaba amando a Dios sobre todas las cosas y no amaba a su prójimo sobre todas las cosas, o no amaba al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se fue triste. Obviamente no estaba dispuesto a dejar todas sus cosas por seguir a Dios. ¿Por qué? Porque su amor por Dios no es grande, sino es más grande el amor por sus riquezas. Y obviamente no ama a su prójimo como a sí mismo porque no estaba dispuesto a darlo a su prójimo, no estaba dispuesto a dejar sus cosas a su prójimo. Dice, ven y sígueme. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Expuso a ese hombre, expuso su pecado. Y eso es lo que las iglesias de buscadores sensibles no hacen y no buscan hacer. ¿Por qué? Porque no quieren ofender a las personas. Quieren demostrarse ser llenas de amor. Llenas de amor. Nosotros no hablamos de ninguna fe. Nosotros no vamos a hablar de aquellos que se congregan en otros lugares y predican ciertas cosas porque, pues bueno, aquí pues Dios nos mira por igual. No, esa es una mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo. Acabamos hace un tiempo atrás, predicamos bien tocante. En aquel día, dice Jesús, en aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor. Esas eran personas que van a ciertas iglesias y Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Ese es lo que es bíblico. Ese es el Cristo bíblico que te da una advertencia. Advierte a esas personas que están en una iglesia creyendo que sirven a Dios, creyendo que siguen al Cristo, pero no lo están siguiendo. No son sus ovejas. Cristo no es su pastor. Muchos predican a otro Cristo, como dice las epístolas. A otro Cristo predican. No predican al Cristo bíblico. No siguen al Dios verdadero. Y no le alaban en espíritu y en verdad. Eso es una mentira al pensar, al decir que Dios nos mira a todos por igual, porque no es así. Es una mentira decir que Dios te ama así como eres. No, te ama a pesar de lo que eres. Y Él nos llama a arrepentimiento, llama al pecador al arrepentimiento. No a seguir igual en su mismo estilo de vida. Hoy en día estas ciertas iglesias condenarían las acciones de Cristo. Decían, no, esto no, así no debe de ser el evangelismo, estás mal. Debes de ser más sensible, debes de demostrar más cariño, más amor, más ternura. Según ellos, Cristo falló. ¡Qué oportunidad! Es como si hoy en día llega una persona aquí y nos dice, quiero buscar, estoy buscando de Dios, estoy buscando de Cristo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le das el evangelio bíblico y se va. Ante la luz de aquellos dice, no, este está fallando. Este no sabe cómo lidiar con las personas. ¿Será que la conversión es algo que sucede conforme pase un largo de tiempo? ¿O será que la conversión es un acto divino de Dios en donde un pecador muerto en sus pecados llega a tener vida en Cristo Jesús? Una persona que se arrepiente y cree en el evangelio. Es una persona que llega a ser una nueva criatura. Aquí en Marcos 1.29, de su contexto, regresando a Marcos 1.29, sabemos que Cristo Jesús andaba y predicaba el evangelio, hizo milagros, pero Él los hizo porque obviamente eso apuntaba a que Él era el Mesías. En Marcos, regresando aquí a Marcos, capítulo 1, y obviamente las personas habían escuchado de Él. Habían escucharon, hey, sanó a la suegra de Pedro. Estaba severamente enferma, una gran fiebre, sanó. Y en Capernaum también hizo cosas, hizo milagros. Las personas ya habían escuchado. Y aquí versículo 29, aquí de Marcos 1, 29 a 31,
nos dice esto: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y el Mateo nos dice con una gran fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, y noten, y inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Vemos cómo esto es algo genuino. Esto fue algo que pasó al instante, sanó al instante y comenzó a servirles. No es como hoy en día ves a estos falsos maestros, falsos profetas, que según creen que tienen el don de sanidad y comienzan ahí, como comienza a levantarse, lo ayudan a que se levante y dicen: hermanos, es que tantos años tiene de no caminar, apenas tiene que aprender. Mentira. Ese no es el don de sanidad, es pura farsa, pura mentira. Pero aquí vemos que esta mujer fue sanada al instante, y tanto que comenzó a servir. Versículos 32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera de muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Obviamente estos demonios conocen quién es Cristo Jesús. Saben que Él es el Cristo, el Mesías. Saben que Él es el Alfa y Omega. Él es Dios. Él es el gran yo soy. Él es el Alfa y el Omega. Vamos a ir aquí lo que dice el relato de Mateo 8, versículo 17. Tocante esto. Jesucristo sanó, echó fuera demonios, libertó a varios endemoniados. En Mateo 8, 17 dice esto, algo que leímos hace un tiempo atrás. Dice Mateo 8, 17: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que esto es algo que Cristo Jesús llegó a hacer, porque Él estaba cumpliendo las Escrituras. Él cumplió lo que se hablaba de Él. Esto apuntaba de que Él era el Mesías, Él era el Cristo. Y es por eso que Él echó fuera demonios. Él sanó a varios, a muchos, a multitudes. Y eso es una sombra de lo que iba a suceder. Obviamente Él viene a sanarnos, primeramente lo que vimos espiritualmente. Él vino a salvarnos. Y obviamente en el tiempo futuro vemos que va a haber un día donde ya no va a haber más enfermedad. Ya no va a haber más tristeza, más dolor, más muerte. Algo que va a suceder en el futuro. Pero sabemos que hoy en día ya hemos visto que Cristo, ya sabemos que la Biblia no nos da de que Dios nos ha dado la promesa por una sanidad física hoy en día, sino sanidad espiritual. Y obviamente el milagro más grande es cuando una persona se arrepiente de sus pecados y nace de nuevo. Es el más grande milagro que Cristo Jesús te deja ver. Y dice: eso es más importante para mí. El más grande milagro es de que una persona muerta llegue a tener vida y vida eterna. Por ejemplo, Lázaro fue resucitado, pero llegó a morir de vuelta. Llegó a morir de vuelta, obviamente, porque vive en este mundo pecaminoso, pero va a haber un día donde van a resucitar todos para nunca más morir, nunca más enfermarse. Eso es algo que está en el futuro, pero estos supuestas iglesias de buscadores sensibles te dicen lo contrario. Tú puedes tenerlo todo hoy en día: felicidad, sanidad, todo lo que tú buscas. Regresando aquí en Marcos 1, versículos 35 al 37, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba, y le buscó Simón. Así que se fue y lo comienzan a buscar, pues ¿a dónde estará el maestro? Y dice: y los que con él estaban, así que hay multitudes que escucharon de él y lo están buscando. ¿A dónde estará? ¿Dónde se escondió? ¿A dónde fue? Sabemos que él está orando. Y dice: y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Imagínense, todos te andan buscando. ¡Wow! ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! Multitudes andan buscando al Cristo Jesús. Andan buscando a Cristo Jesús. Han escuchado de Él. Ya la voz se comienza a esparcir. Aquí está alguien que sana, levanta enfermos, sana enfermos, paralíticos, ciegos, endemoniados. Son libertados. Comienzan a escucharle. Sanó a la suegra de Pedro. Comienzan a buscarle, y son multitudes. En lo que podemos ver en los evangelios, multitudes comienzan a buscarlo. ¿Y qué es la respuesta? La respuesta de Jesucristo nos indica mucho lo que es su prioridad. ¿Cuáles son las prioridades de Cristo Jesús? ¿Cuál es su prioridad de Él?
Versículo 38 dice, Él les dijo, dice, todos te buscan, y Jesús, ¿qué responde? Y Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Yo vine a predicar el evangelio. A Él no le interesó tanto la multitud. Él no fue alguien que se emocionó. Él no fue alguien que dice, yo quiero multitudes, pero que no me busquen, que no me proclamen como Señor. No. Él buscaba personas que viniesen al arrepentimiento y fe en Él. Él no estaba interesado a personas que buscaban simplemente su propio interés. Como estas iglesias, ellos buscan llenar sus iglesias, pero de personas que no están buscando arrepentimiento, no están buscando seguirle a Cristo, rendirse ante Cristo. Simplemente a ellos les interesa llenar iglesias de personas y según ellos están vivos, pero el Apocalipsis dice, tú dices estar vivo, pero estás muerto. Están muertos en vida. Son unos muertos andantes, llenos de actividades, pero Cristo no está ahí. Cristo no es el Señor de esa iglesia. El Espíritu Santo no está fluyendo en esas personas. Esas personas no están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Dios no es su Padre. Proclaman ser cristianos, pero no son cristianos. Porque hay personas que buscan nada más un interés. Estas iglesias buscan a aquellos que buscan rellenar sus intereses propios. Buscan a un Cristo que no es bíblico. La prioridad, dice, muchos te buscan. ¿Será que Cristo los atendió? ¿Por qué no los atendió? Porque Dios conoce el corazón de las personas. Cristo es Dios y conoce el corazón de las personas. Y hemos visto de que Cristo conoce el corazón, sabe lo que hay en el hombre y no se fía de ellos. Por eso es que no les presta atención. Y estas iglesias prestan atención a este tipo de personas que buscan rellenar sus emociones. Que era la prioridad de Cristo, predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio, el reino. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Arrepiéntete. Es lo que Él predicaba. Aquí en Lucas, yendo a Lucas capítulo 4, vamos a Lucas 4, versículo 42 y 43 nos dice esto. En Lucas 4, 42, 43. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían. Esto es lo que estaba sucediendo, lo que acabamos de ver aquí en Marcos, y le detenían para que no se fuera de ellos, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y dice 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Para esto es necesario que yo predique la palabra de Dios. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Es necesario. Estas palabras de Cristo son un fuerte contraste con estas iglesias de hoy en día. Un fuerte contraste. Para ellos es necesario hacer la iglesia más cómoda para el oyente sensible. Es necesario mover los púlpitos, es necesario bajarle a la palabra de Dios, bajarle al tono del evangelio. Es necesario presentar otro Cristo que no sea tan exigente. Es necesario que haya pastores que te den una charla motivacional, que te hagan sentir contento, feliz. Que salgas ahí diciendo, wow, qué bonito mensaje me dio, me dijo que yo soy una buena persona, me dijo que yo soy grandemente bendecida, que Dios me ama tal como soy, me ama así como soy, y es por eso que me congrego en esa iglesia, porque me gusta la alabanza, me gusta la música, me gusta todo esto, me gusta que me digan que soy un campeón, que Dios me ama, que Dios me quiere, y seguir mi camino. No, en esa iglesia, la de allá, esa no me gusta, porque ahí me dicen que me tengo que arrepentir, tengo que someterme a Cristo. No, ahí predican la palabra, es muy larga, el mensaje es muy largo, ahí no.
Personas que buscan decir, bueno, ya fui a una iglesia, me siento como cristiano, soy cristiano y me salgo, me voy y vivo mi vida como siempre la he vivido. Simplemente he añadido a Cristo a mi vida. Pero no, Cristo no te llama a que le añades, lo añades a Él a tu vida, sino que Él sea tu vida. La iglesia de Cristo es cristocéntrica, Él es nuestra vida. Todo lo que pensamos, nuestros planes, nuestro caminar es el enfoque a Él, que es lo que a Él le agrada para su gloria, para la gloria de Dios el Padre. Jesús en varias ocasiones rechazó a este tipo de personas. Vamos aquí en Juan 2, en el Evangelio de Juan 2, vemos de que Cristo rechazó a estas personas. Como te digo, tú puedes ver iglesias, estas iglesias que se llenan de personas, pero son personas no cristianas, personas que no tienen el Espíritu Santo. Pueden estar llenas estas iglesias, pero están muertas espiritualmente hablando. En Juan 2, versículo 23 al 25, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que él no se fiaba de ellos. No se fiaba de ellos porque sabía que era una fe superficial. Ellos simplemente fueron emocionados. Muchos le buscaban ¿por qué? Le buscan porque sana. Yo quiero ser sanado, yo quiero ser libre de mi enfermedad. O muchos van a ciertas iglesias porque promueven sanidad, milagros. Y muchas personas van porque quieren un milagro, quieren una sanidad. Y cuando no lo obtienen, se van, se apartan. O muchos van a la iglesia porque, wow, Cristo Jesús como alimentó a multitudes. Porque quieren ayuda. Quieren que les ayude. Y hay iglesias ahí. Hoy en día vamos a tener ahí comida para los necesitados. Y ahí va la gente, pero no van a la iglesia. No van a la iglesia, van por conveniencia nada más. Pero no van por las razones correctas. No van por las razones correctas. Jesús en Nazaret, vimos el domingo pasado, vimos cómo Jesús fue rechazado en su propia pueblo donde él creció, Nazaret. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando él llegó, con el tiempo lo querían matar. ¿Por qué? Porque era un Cristo que predicaba la verdad, que expuso el pecado de ellos, los llamó al arrepentimiento. Me dijeron, haznos milagros, así como hiciste allá, haznos milagros. Él dice, no, yo no voy a hacer eso. Yo no soy tu puppet, yo no soy tu monito que vas a controlar. No, yo soy Señor. Y Él te llama al arrepentimiento. Ellos creen que Cristo Jesús está ahí para suplir sus necesidades. Ellos quieren a un Cristo que supla sus necesidades, pero no quieren a un Cristo que sea proclamado como Señor. Vamos aquí en Mateo 12. Mateo capítulo 12, versículo 39 a 40. Sí que estas personas buscan a un Cristo que no es bíblico. Mateo 12, 39 a 40. Dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En otras palabras, de que Él iba a morir y iba a resucitar. En la parábola del rico y el Lázaro, vemos de que el rico le dice, manda a Lázaro para que hable a mis familias. Quizás si ven a alguien que ha muerto y regresó, van a creer. Dice, no. Tienen a los profetas. Tienen a Moisés. En otras palabras, tienen las escrituras. No voy a hacer un show para que se emocionen, para que crean. Muchos creen que es necesario de que haya milagros porque así las personas van a creer. No, muchos vieron milagros y no creyeron. Más bien rechazaron a Cristo, odiaron a Cristo. Cristo mismo dijo, no, aunque uno de ellos, un muerto, se levante, ni aún así van a creer. Quizás crean superficialmente, pero no creen de corazón. En realidad no creen. Simplemente buscan ser entretenidos, ser emocionados. Jesús demostró compasión, pero no debemos de pasar por alto la prioridad de Cristo. La prioridad de Cristo es predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios.
Y esa es la prioridad de la iglesia, predicar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que tiene poder, es la palabra de Dios que transforma, es la palabra de Dios que te expone tu pecado, expone tu necesidad de arrepentimiento, te expone el hecho de que aquel que está sin Cristo está bajo la ira de Dios en necesidad de arrepentimiento y necesita al Cristo, necesita venir en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús para salvación. Amén. Vamos a ir aquí a Juan 6. Juan 6. No es de suavizar el evangelio. En Juan 6, versículo 22 al 26. Juan 6, 22 al 26 dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había, recomenzando 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Wow, dice, están buscando a Cristo Jesús. Wow, ¿qué nos gustaría eso, verdad? Que las personas busquen a Jesús. Y eso es lo que buscan estas personas. Queremos ser una iglesia llamativa, una iglesia donde vengan y busquen a Jesús. Busquen una iglesia. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegases acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Me buscas simplemente por tu interés. Me buscas porque simplemente quieres alimento. Y así hay personas. Buscan a Cristo porque simplemente quieren nada más felicidad. Quieren gozo, quieren paz, quieren ser libres de sus problemas, quieren soluciones a sus problemas, pero no buscan al Cristo. No buscan seguirle, no buscan realmente adorarle en espíritu y en verdad. Simplemente buscan rellenar sus emociones, buscan simplemente ser emocionados, buscan simplemente que llenen sus deseos carnales. Me buscas nada más porque les di alimento. Y otros le buscaban nada más porque querían sanidad. Es todo lo que quieren. Es todo lo que ellos buscan. Hay personas que te pueden decir, te hablan de oración y ora por mí. Ora por mí. Están deprimidos, ora por mí. Pero ¿será que ellos buscan de Cristo? No, no quieren buscar de Cristo. Muchos dicen, tengo mi vida, estoy deprimido, estoy deprimida y no me va bien en la vida, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero diles que vayan a una iglesia bíblica. No, no van a ir a una iglesia bíblica, no van a una iglesia bíblica. ¿Por qué? Porque simplemente tienen un interés nada más. Simplemente quieren los beneficios de Cristo Jesús. Pero no quieren al Cristo. No quieren al Cristo bíblico. Es por eso que tú puedes ver a personas así que dicen, todo me va mal en la vida, pero no van a una iglesia. No quieren ir a una iglesia. ¿Por qué? Van dicen, ay, está una iglesia allá, wow, qué bonito cantan, wow, qué luces, wow, ahí no juzgan, ahí no hablan nada, ahí no hablan en contra de otras religiones, wow, ese pastor que lleno de amor está lleno de amor, qué grandes maravillas, Dios lo usa grandemente, que me habla bien bonito. Cuando llegué a sentir la presencia de Dios, sentí el amor de Dios ahí, qué bonito me gusta sentir ahí en esa iglesia voy a ir, ahí me gusta ir, porque ahí sí te hablan bonito, ahí sí te demuestran el amor de Dios. En esas iglesias no, ahí te hablan pura palabra, está muy largo el mensaje, y te hablan de arrepentimiento, y te hablan de negarte a ti mismo, y te hablan de que, wow, es que ahí ya no voy a poder seguir dándome mis copitas, ahí ya no voy a poder seguir en mi mismo estilo de vida. Las personas en estas iglesias, entre comillas, puede ver alrededor y ver a los incrédulos, a los que no van a las iglesias, a los que están sin Cristo. Y pueden ver de que estas personas están en busca de felicidad, están en busca de paz, están en busca de amor, en busca de prosperidad. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a proveerles eso. Vamos a hacer un ambiente donde haya amor, donde haya paz, y vamos a hablar de prosperidad material, de que Dios te puede suplir, de que Dios te puede bendecir, de que Dios te puede sanar, de que Dios esto y el otro.
y Dios te ama tal como tú eres. Sigue igual. Vamos, vengan. Dios los ama, así como Dios nos ama a todos por igual. A todos nos ama por igual. Todos somos hijos de Dios. Vengan, alabemos a Dios. Cantemos a Dios, gocémonos. Vengan, aquí tenemos café, aquí tenemos donas, aquí tenemos pizza, aquí tenemos pastores que son cool. Aquí tenemos a pastores de jóvenes que son cool. Mira, me voy a poner un aretito acá, otro acá, para que vean que yo soy cool. Vengan, vengan, mira, me voy a poner un tatuaje para que vean, wow, mira, wow, se puso un tatuaje el pastor, wow, ahí quiere decir que yo puedo ir a esa iglesia y ponerme tatuajes, wow, qué cool. Ahí sí me gusta ir, porque ahí sí se siente el amor de Dios. Y esas iglesias es lo que proveen. Le dicen a los muertos, vengan, los muertos espirituales, y manténganse muertos espirituales. Básicamente lo que está sucediendo. Manténganse muertos espirituales. Y es por eso, wow, ay, me gusta, me sienta. ¿Por qué? Es un muerto. Es un no cristiano. Obviamente el ambiente le agrada. ¿Por qué? Porque ahí no está la presencia de Dios. Porque cuando está la presencia de Dios, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con los profetas que llegaron a ver? Ellos wow, dice, se postraron de temor ante la presencia de Dios. Y estos tratan de mostrar, no queremos que tengan ese tipo de reverencia a Dios. No vamos a presentar ese Dios, vamos a presentar un Dios que es amor. Estas personas que buscan estas iglesias, ellos quieren todo. Quieren todos los beneficios que se asocia con la salvación. Quieren todos los beneficios, pero no quieren a Cristo. Quieren un matrimonio feliz. Quieren un matrimonio que sea lleno de amor, de paz, de gozo. Quieren felicidad, quieren bendiciones, quieren tener paz, pero no quieren al Cristo bíblico. No quieren al Cristo que llama al hombre del hogar a ser un líder, a la mujer que se someta a la voluntad de Dios tocante el matrimonio. O dice, ahí sí no, ahí sí ya no, a esa iglesia ya no voy a ir porque ya hablaron de sujetarse, eso lo que no. No, es que ahí hablan de esto, ahí no hay pastoras, ahí no hay pastoras. Wow, ahí sí no voy a ir, porque yo estoy buscando una iglesia donde me digan, wow, tú eres una profeta, wow, Dios te va a llamar, tú eres una pastora, Dios te está llamando y grandeza, y quieren, sí, yo soy un profeta, o yo soy esto y el otro, y quieren que ya estén ahí poniéndolos. En estas iglesias es lo que hacen. Cuando tú llegas a estas iglesias, luego te ponen un privilegio. ¿Por qué? Porque te quieren mantener ahí. Simplemente buscan rellenar tus emociones, tus deseos no cristianos. Jesús dijo esto en Juan 3:19. Estamos aquí en Juan, vamos a Juan 3:19. Juan 3:19, Jesús dijo esto. ¿Por qué es que estas personas van a estas iglesias donde les presentan donde son sensibles a ellos? ¿Y por qué no van a iglesias bíblicas? ¿Por qué es que no van? Bueno, Jesucristo nos deja saber aquí en Juan 3, versículos 19 y 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más su pecado, más su estilo de vida. Ahí no quieren escuchar, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu fornicación, arrepiéntete de tu adulterio, arrepiéntete de tu estilo de vida y sigue, ve. No quieren escuchar eso. No quieren escuchar. Arrepiéntete de tu estilo de vida pecaminosa, de ir en bar, de ir para acá y para allá viviendo. Ellos no quieren eso. Ellos no quieren escuchar. Ellos quieren escuchar, Dios te ama. Ahí sí me gusta. Que Dios me ama tal como soy, así como soy. Yo quiero ser igual. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por esa razón es que no van a iglesias bíblicas. Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. No es para ser expuestas y sean llamados al arrepentimiento. Porque quieren seguir igual. Quieren andar igual, quieren vivir igual, quieren vestir igual, quieren hablar igual. Por eso es que no van a iglesias bíblicas,
Porque en una iglesia bíblica se va a predicar la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a exponer tu pecado y llama al arrepentimiento y seguir a Cristo. Amén. Negarte a ti mismo. Pero no van a esas iglesias, ¿por qué? Porque aman su pecado. Por esa razón es que no van a estas iglesias. Por esa razón es que tú puedes tener una iglesia bíblica y te predican la palabra de Dios, y están otras iglesias no bíblicas y no te predican la palabra de Dios, pero prefieren ir ahí. ¿Por qué? Porque simplemente quieren decir, bueno, ya fui a una iglesia, me siento como cristiano, me siento como una persona piadosa y sigo igual. Me siento bonito. Ahí estoy cómodo, ahí me gusta. Y estas personas en estas iglesias, eso es lo que queremos. Que vengan gente, vengan multitudes, sean llenas las iglesias, pero no redimidas. Estas personas no les interesa de que las personas sean realmente salvas, simplemente les interesa que crezca, que sea llena la iglesia de personas, pero llena las iglesias de personas vacías. Que muchos les interesan simplemente que sean llenas iglesias y simplemente trae tu dinerito para acá, porque es lo que me interesa. No me interesa tu alma, no me interesa tu salvación, simplemente quiero tu dinero. Es lo que quieren. Promover emocionalismo, entretenimiento, simplemente porque quiero tu dinero nada más. Queremos siguiendo a Cristo, pero en realidad no le siguen a Cristo. Por eso es que Jesús dijo en aquel día, a muchos os voy a decir, a muchos, no a pocos les voy a decir, apártate de mí, va a decir, yo no te conozco. El hombre caído busca todos estos beneficios, lo que tiene que ver con la salvación, pero no busca a Cristo. Ellos no quieren arrepentirse, no buscan arrepentimiento, no buscan a Cristo bíblico. Jesús sabía la diferencia entre aquel que le buscaba de corazón y aquel que simplemente lo buscaba por un interés. Por eso que Cristo no prestó atención. Dice, a mí me es necesario predicar el evangelio bíblico. A mí me interesa predicar el evangelio bíblico. Me interesa que aquellos que se arrepientan y crean el evangelio, que me vean como Señor, no solamente como Salvador. Porque muchos de ellos, Cristo es un Salvador y nada más, pero no prediques de Señor, no prediques del señorío de Cristo Jesús, simplemente predica de que Él es Salvador. Así que Jesús sabía la diferencia. Jesús en una ocasión dijo, no busques lo que perece, sino busca lo que permanece. Muchos en estas iglesias siguen a Cristo, pero de lejos, no quieren acercarse, no quieren sujetarse. Dicen, no, de lejos estamos bien, simplemente vamos a esas iglesias, alabamos a Dios según alaban a Dios, adoran a Dios según, y ya nos vamos y nos mantenemos luego, así estamos bien, así estamos cómodos, vamos y vamos a una iglesia y nos sentimos religiosos y estamos bien, de lejos estamos muy bien. Pero cuando tus creencias son puestas a prueba, ahí es cuando se demuestra realmente quién es el cristiano y quién no lo es. Y es por eso que tú miras a personas que con el tiempo se apartan. ¿Por qué? Porque simplemente estaban buscando rellenar sus requisitos que no fueron rellenados en realidad. Simplemente de lejos buscan a Cristo. De lejos lo buscan. Porque no son cristianos realmente. Hay personas que puedes ver en ciertas iglesias y te hablan de Cristo, alaban a Cristo, adoran a Cristo, están sirviendo en una iglesia y de repente de un día para otro los miras ahí en el mundo. Los miras actuando como mundanos. ¿Por qué? Porque siempre fueron mundanos. Nunca fueron cristianos. Simplemente fueron personas que buscaban simplemente rellenar ciertas cosas que querían rellenar su corazón. Querían sentirse amadas o amados. Querían sentirse religiosos, que son buenas personas. Pero con el tiempo se apartaron porque nunca fueron cristianos. Juan 6:44. En Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús es el que llama. Salvación no es un proceso en donde tú vas a invitar a las personas, emocionarlas, entretenerlas, con la expectativa de que quizás después estén dispuestos a escuchar el evangelio. No, la salvación no es un proceso así. La salvación es una obra de Dios en donde una persona que está muerta en su pecado
llega a ver que está muerto en su pecado, llega a ver de que está bajo la ira de Dios, en necesidad de arrepentimiento, llega a arrepentirse, creer en el Evangelio, se arrepiente y cree en Cristo Jesús, le confiesa como Señor y Salvador, esa persona es hecha nueva criatura, y como nueva criatura ahora busca a Dios en realidad, y tiene hambre por la palabra de Dios, y tiene hambre por vivir la palabra de Dios. Y a Dios es toda la gloria, es la obra de Dios. Amén. Es Dios que hace todo esto. Uno debe de nacer de nuevo. Porque cuando tú naces de nuevo, en realidad le estás alabando a Dios. Dios va a recibir tu alabanza de oración. Estos no cristianos no están alabando a Dios en espíritu y en verdad. Podrán estar ahí alabando y todo, pero Dios no lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque son personas no arrepentidas, personas no redimidas. Simplemente creen que están alabando a Dios, creen que están adorando a Dios, creen que están siguiendo a Cristo, creen que están sirviendo. Estos pastores en esas iglesias creen que están sirviendo a Cristo, creen que están haciendo cosas, campañas, eventos para Cristo, para la gloria de Cristo. Pero por eso es que Cristo dice en aquel día, muchos van a decir, Señor, Señor, y dice, yo nunca te conocí. Tú nunca fuiste mi oveja, yo nunca fui tu pastor. Creen que le están sirviendo, pero no le están sirviendo. Creen que son todos de Dios, pero no son todos de Dios. Creen que Dios mira a todos igual, pero no, Dios no mira a todos igual. No todos los mira igual. Unos son ovejas y otros son cabras. Y Cristo conoce la diferencia. Cristo predicó el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados y sígueme. Levanta tu cruz. Niégate a ti mismo. En otras palabras, deja tu ego a un lado y ponme a mí por prioridad, que yo reine en tu corazón. No es de que tú estés reinando en tu corazón. Sígueme, bájate de ese trono y déjame yo sentarme en ese trono. Y yo soy tu Señor. Y ahora yo soy el que te va a guiar. Yo soy tu vida. Amén. No me vas a añadir a tu vida, sino que yo seré tu vida. Es lo que Cristo Jesús predicó. Y es lo que la iglesia de Cristo predica. El modelo de ciertas iglesias de hoy en día no encaja con lo que Cristo predicó. Estas iglesias predican un falso evangelio, predican un falso Cristo, un mensaje no bíblico y que produce falsas conversiones. Personas que no son cristianas, personas que no tienen hambre y sed de justicia, personas que no tienen hambre y sed de su palabra, simplemente quieren emoción, quieren show nada más, pero en realidad no quieren palabra de Dios. No quieren palabra de Dios. Amén. Segundo, estas iglesias que se doblegan a los oyentes erran en entender la depravidad del hombre. Erran en entender la depravidad del hombre. ¿Qué tan depravados están? Estas iglesias que se rinden al oyente creen que hay genuinos buscadores de Dios allá afuera. ¿Realmente creen esto? Creen de que hay personas ahí no cristianas que genuinamente están buscando a Dios. Simplemente que dicen es que están buscando de paz, están buscando amor, están buscando unidad, pero sin saberlo están buscando a Dios, es lo que ellos dicen. En realidad están buscando a Dios. Entonces vamos a hacer una iglesia, vamos a proveerles entretenimiento, vamos a decirles que Dios los ama, que Dios los quiere así como son, y vamos a proveerles sus necesidades. Y después vamos a demostrarles que necesitan de Dios, según ellos. Pero en estas iglesias, cuando tú atraes a las personas con entretenimiento, ¿qué es lo que debes hacer? Y se ha visto. Los mantienes con entretenimiento. Y así es. Se mantienen en entretenimiento, se mantienen en un falso evangelio. En estas iglesias no se llega a predicar el evangelio bíblico, porque el tiempo, cuando lo comienzan a hacer, se van a apartar. Y como les digo de nuevo, estas iglesias, los que están enfrente, ni cristianos son, porque si lo fuesen, no estuvieran haciendo ciertas cosas. Ahora, ellos creen que allá afuera hay personas que realmente están buscando de Dios. Pero eso no es el testimonio de las Escrituras. El testimonio de las Escrituras es este. Vamos aquí en Romanos 10. En Romanos 3, disculpen. Vamos aquí en Romanos 10. Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, 10 a 18. Este es el testimonio de aquellos que están allá afuera. En Romanos 3, 10 al versículo 18 dice: como está escrito, no hay justo
ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el testimonio de las Escrituras. Así son estas personas. Estas personas te pueden hablar muy, muy bonito, hasta te pueden invitar a tu casa y después darse la vuelta y hablar de ti. Así son estas personas. Amén. Así son estas personas. Te pueden hablar muy bonito. Te pueden sonreír. Pero como dicen las Escrituras, no hay ninguno bueno. Todos son inútiles. No buscan de Dios en realidad. Quizás dicen, no, es que yo sí estoy buscando a Dios. No estás buscando al Dios bíblico. No estás buscando al Cristo bíblico. No estás buscando ser guiado por el Espíritu Santo que es bíblico. Estás buscando a un Dios falso. Estás buscando a un Cristo falso. Están buscando a un Espíritu Santo que es falso. No al de la Biblia. Es lo que ellos buscan, a un Dios falso. Vamos aquí en Efesios 2, hablando del testimonio de las Escrituras tocante el ser humano. Aquí en Efesios 2, versículos 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Y así está aquel que está fuera sin Cristo, está muerto en sus delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza son hijos de ira. Es lo que son. Por naturaleza buscan saciar sus deseos pecaminosos. Son guiados por el espíritu de este mundo. Son entretenidos por el espíritu de este mundo. Por eso es que buscan lo del mundo. Por eso es que aman lo del mundo. Vino la luz, pero amaron más al mundo. Porque esa corriente es la que siguen ellos. No buscan seguir a Cristo. No buscan seguir al Cristo que los llama al arrepentimiento y seguirle a Él. De levantar su cruz y seguirle. A ese Cristo no quiere. A no ser que nazcan de nuevo, ellos no podrán ver el reino de Dios. Es necesario que nazcan de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitas escuchar el Evangelio, arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y cuando eres salvo, en realidad, entonces es que buscas a Dios. El que ha sido salvo es el que busca realmente a Dios. Y busca vivir la voluntad de Dios. No el que está allá afuera sin Cristo. Ellos no están buscando a Dios. No, es que ellos están buscando felicidad, amor, paz, y en realidad lo que buscan es Dios. No. Ellos están buscando felicidad, paz, amor, nada más. Y quieren un Dios nada más, un Dios que simplemente cuando necesitan de Dios, aprieten el botoncito y ahí de repente sale Dios. Oh, mi amado, mi hijo amado, ¿qué quieres? Oh, ayúdame en esto. Ok, ahí te ayudo. Ok, ya me ayudas, hazte un lado porque ya quiero vivir mi vida. Ese es el Dios que andan buscando. Ese es el Cristo que andan buscando. Pero no, el que ha sido redimido busca a Dios realmente de corazón. Si la iglesia va a ser sensible hacia los creyentes. Hacia los creyentes. Si la iglesia va a ser sensible a los creyentes. Los demás necesitan una advertencia de arrepentimiento, una advertencia de que están bajo la ira de Dios. Y conforme pasa día y día, están acumulando ira. Mientras que no hay arrepentimiento, no hay salvación. Necesitan de venir arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Confesarle como Señor y Salvador para que sean salvos de la ira de Dios. Amén. Es lo que ellos necesitan, una advertencia. No necesitan de Dios te ama. No necesitan decir que Dios los mira por igual. No, necesitan escuchar de que Dios está irado con el pecador. Amén. Y de que Él ha establecido un día donde va a juzgar a este mundo con un justo juicio. Así que ellos necesitan escuchar la advertencia. Así que el hombre caído no necesita ayuda en busca de su piedad. No, necesita ayuda. Necesita el Espíritu Santo. Necesita la obra del Espíritu Santo.
que le traiga convicción de pecado, justicia y juicio, es lo que necesita. Y para que eso se tome a cabo, necesitamos predicar la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es lo que usa, lo que inspiró la palabra de Dios. Y así el Espíritu Santo comienza a obrar y traer convicción de pecado, justicia y juicio. Los métodos de estas iglesias no lo van a hacer. No van a hacer eso. No van a hacer que estas personas lleguen a ser nuevas criaturas, que nazcan de nuevo, porque esos métodos son carnales que van a producir resultados carnales. Hombres carnales, hombres muertos. Iglesias llenas de personas, pero personas muertas, personas no redimidas, no guiadas por el Espíritu Santo. Por eso es que a ellos no les da apetito por la palabra de Dios. Ellos les da apetito por otras palabras. Palabras como por ejemplo los que les produce el Joel Osteen. Palabras que les produce Dante Gabel. Eso es lo que ellos quieren escuchar. Ellos quieren escuchar a estos falsos profetas que dicen, Dios tiene grandes planes para ti este día. Dios te va a prosperar grandemente este año. Y Dios te va a bendecir grandemente este año. Eso es lo que ellos quieren escuchar. Y es lo que las iglesias les están proveyendo. Pero eso no los va a hacer nacer de nuevo. Eso no es bíblico. Los métodos de estas iglesias no lo va a hacer. No va a producir salvación genuina. Tercero, estas iglesias fallan en proveer la verdad del evangelio en el cual pueden ser salvos. Jesús en el Sermón del Monte habló de los falsos maestros y ellos son identificados no solamente por lo que dicen, sino por lo que no dicen. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Estos falsos maestros no dicen ciertas cosas porque no quieren ofender. Estos falsos maestros temen a ofender a las personas. Temen. En una ocasión, mucho tiempo, unos años atrás, a mí, en una ocasión cuando cometimos el error de asociarnos con ciertas personas, cierta iglesia bautista, me llegaron a decir, ¿no le puedes cambiar el mensaje en este día porque van a venir ciertas personas? Dije, no, yo no voy a hacer eso. No se puede hacer eso. Nosotros no tenemos temor de ofender a las personas, de predicar la palabra de Dios, en otras palabras. Cuando tú predicas la palabra de Dios y eso les llega a ofender a ellos, bueno, ni modos, no podemos hacer nada. Yo no voy a suavizar el mensaje para que no se ofendan. No, no es así. La Biblia te dice aún que el evangelio es ofensa para aquellos que están allá afuera. Vamos a ir aquí en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. El evangelio bíblico es una ofensa al no creyente. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es locura para ellos, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Luego versículos 22 y 23 sigue diciendo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente torpecedero y para los gentiles locura, tropiezan, se ofenden de Cristo. El evangelio bíblico ofende a los pecadores porque los llama al arrepentimiento. El evangelio bíblico les expone su pecado. Dicen, tú eres un pecador en necesidad de arrepentimiento. Ellos no quieren escuchar eso. Eso los ofende. Porque ellos quieren escuchar, Dios te ama tal como tú eres un campeón, Dios te quiere mucho, Dios va a bendecirte. Oh, sí, qué bonito es el mensaje, me gusta. Pero no les gusta escuchar de que necesitan arrepentirse de sus pecados, de apartarse de sus pecados. Eso no quieren escuchar. Y estas iglesias que se doblegan ante el buscador sensible es lo que están proveyendo. Mensajes suavitel, mensajes según llenos de amor, pero es un amor superficial, un amor no bíblico. Obviamente nosotros queremos que las personas se arrepientan, pero no se van a arrepentir proveyéndoles, inclinándonos a sus deseos carnales. Las personas pueden llegar a aprender cómo hacer su pasto más verde, pueden emocionarse en ver shows de motocicletas, pueden emocionarse en ver un juego de fútbol, pero ¿qué es lo que diferencia a la iglesia? Porque hoy en día hay personas que quieren llenar a las iglesias, pero vamos a hacer algo, para los jóvenes, vamos a ir a hacer un día de fútbol, vamos a llevarlos al campamento, que se diviertan, vamos a llevarlos al cine, que se diviertan, vamos a llevarlos a ir al show de motocicletas, de carros, para que se diviertan. Wow, eso lo puede hacer cualquier persona en el mundo.
Los mundanos pueden ir a ver un show, pueden ir a las movies, pueden ir a hacer tantas cosas, pueden ir a un lugar secular y charlar. Eso lo puede hacer el mundo. Pero ¿qué es lo que diferencia a la iglesia? En la iglesia se predica la palabra de Dios, la palabra de Dios que tiene poder para transformar. Es la diferencia. En la iglesia se predica la palabra de Dios. El énfasis no es de que vamos a ir a un campamento, no es de que vamos a hacer un show, no es de que vamos a proveer entretenimiento. Tristemente hay iglesias así, que creen, oh, no hay tantos jóvenes, vamos a llamar a los jóvenes, vamos a hacer fútbol, vamos a hacer básquetbol, vamos a hacer esto y el otro. Oh, sí vienen las personas, pero vienen nada más a jugar. No vienen porque quieren de Cristo. No vienen porque han visto su necesidad de Cristo. Vamos aquí lo que dicen Hechos. Lo que se dice, esto es el tipo de personas. Esto es lo que sucede cuando la persona es guiada por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está obrando en ciertas personas. En Hechos 10:33 dice así que sabemos lo de Cornelio, sabemos lo de Pedro, el relato. Aquí dice en Hechos 10:33, dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien a venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Escuchar palabra de Dios. No hacer entretenidos. No hacer a que me sienta yo, me muevan mis emociones. Sienta cosquillitas. Sienta mariposas. No, a escuchar palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. No es de que bueno, esto es muy duro, no lo voy a predicar, y esto sí lo voy a predicar porque es bonito. No, todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios ha mandado. Y es lo que predicamos. Todo lo que Dios ha mandado que se predique. Toda la palabra de Dios. El que ha sido salvo por la gracia de Dios va a tener hambre por la palabra de Dios. Y ya no es ofensivo el mensaje, sino es algo que recibe con gozo. Porque ha sido transformado por la palabra de Dios. Ha sido transformado por el poder de Dios. Las iglesias que se rinden ante los oyentes sensibles dicen que hay que primeramente proveer las necesidades de los oyentes. Primero hay que proveerles sus necesidades y después con el tiempo quizás estén más dispuestos a escuchar el evangelio bíblico. Pero el problema es de que Dios salva, Dios abre el corazón y Dios hace todo esto por medio de su palabra. Por eso hay que predicar la palabra para que Dios abra ese corazón. Dios de salvación es necesario predicar la palabra de Dios, no dar entretenimiento, no dar un show, no poner luces aquí bonitas de colores, no quitar el púlpito, no hacer sentir a la gente como si están en casa. Eso no va a proveer salvación. Dios no usa esos métodos. Dios nos ha dejado cómo es que una iglesia debe de funcionar y Dios sabe cómo es que va a obrar y obra por medio de la predicación de la palabra de Dios, no por entretenimiento a las personas. No por emocionar a las personas, sino por medio de la palabra de Dios. Es que cuando se predica la palabra de Dios, cuando se predica el evangelio bíblico, va a haber una genuina conversión, genuina salvación, y esas personas por naturaleza son hechas nuevas criaturas y por naturaleza buscan la palabra de Dios. Y Dios obra sus vidas y serán transformados a la imagen de Cristo Jesús. Vamos a ir aquí en Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 nos dice esto tocante a la palabra de Dios. Es por eso que es necesario predicar la palabra de Dios, no entretenimiento, no emocionar a la gente, no predicar mensajes suaviteles o mensajes cortos. Dice aquí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es cuando tú predicas la palabra de Dios. Y es por eso que estas personas de iglesias sensibles que buscan una iglesia sensible, es por eso que no vienen a iglesias bíblicas. ¿Por qué? Porque la palabra se predica y la palabra discierne las intenciones, lo que hay en el corazón del hombre. Y a ellos no les agrada. No quieren arrepentimiento. Estas personas piensan de que los métodos de Dios son anticuados, de que Dios necesita ayuda. O es que si tú predicas esto no vienen tantas personas. O es que mira, no se está llenando la iglesia. Vamos a ayudar a Dios. Vamos a ayudar a Dios porque nosotros somos más sabios. Nosotros sabemos cómo más mejor
atraer a las personas y qué método es más mejor para que lleguen a nacer de nuevo. Ese es el pensamiento que ellos tienen. Creen que los métodos de Dios son anticuados, no sirven para hoy en día, pero no. Uno predica la palabra de Dios y Dios obra. Y si Dios tarda en traer a una persona, bueno, es la voluntad de Dios. Aquí vamos a predicar la palabra de Dios y vamos a predicar lo que estamos predicando, predicar lo que es bíblico, y vamos a seguir haciéndolo. Y si no hay tanto resultado, bueno, gloria a Dios. Y si hay resultado, gloria a Dios. No vamos a cambiar el mensaje. No nos vamos a doblegar al buscador sensible. No nos vamos a doblegar a una persona que a veces, no sé, se me hace, no, como que me asombra un poquito a ver cómo hay personas no cristianas, personas que no se congregan, llegar a decir, no, es que ahí tienen que hacer esto, tienen que hacerlo. ¿Tú qué sabes de qué tienes que hacer? La Biblia nos dice lo que tenemos que hacer. Los pastores estudiados saben lo que tienen que hacer, no el impío. ¿Desde cuándo la iglesia va al impío a preguntarles cómo es que una iglesia debe de funcionar? ¿Qué es lo que se debe de predicar en una iglesia? ¿Desde cuándo se hace eso? Eso es una locura. Aquí se predica lo que Dios nos manda a predicar. Y el resultado está en las manos de Dios. Nosotros no le vamos a ayudar a Dios. Si la voluntad de Dios es de que estén unas pocas personas en una iglesia, así va a ser. Y si Dios es la voluntad de Dios que ciertas iglesias se llenen con miles de personas, bueno, así va a ser. Cada quien tiene diferente ministerio. El profeta Habacuc, él predicó el mensaje de Dios. Predicó y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él no miró resultados, y otros profetas hablaron el mensaje de Dios y miraron arrepentimiento. Cada quien tiene su llamado. Cada ministerio tiene su propósito. Así que no queremos hacer como otro ministerio. Nosotros vamos a predicar lo que es bíblico. Y nos mantenemos firmes en lo que es bíblico y en lo que Dios nos está llamando a hacer. Y estas iglesias no llegan a predicar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque obviamente tú llenas una iglesia con métodos carnales y tienes que mantener esos métodos carnales para mantenerlos en la iglesia. Tienes que mantener a las cabras ahí. Y tienes que seguir con el entretenimiento. Cualquier enseñanza que comienza con nosotros y nuestras necesidades es un mensaje, obviamente, no bíblico. Un mensaje que no va a producir salvación genuina. Cuarto, estas personas que buscan rendirse ante los oyentes sensibles erran en entender el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es el de adorar a Dios, adorarle y de corazón. Esto no solamente es de labios, sino de corazón. Nosotros como cristianos adoramos a Dios, alabamos a Dios durante la semana y venimos este día juntos, unánimes como iglesia, a seguir adorándole a Él. Adoración, lo céntrico de la adoración es obediencia a Dios. Ser obedientes a Dios. No solamente venir aquí y de labios alabarle y seguir mi camino igual. Eso no es adoración. Esa adoración no es recibida por Dios. Aunque sientas cosquillitas, aunque tengas lagrimitas, eso no es recibido por Dios. Dios recibe la alabanza, adoración de una persona que se ha rendido ante el señorío de Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de la vida? Es el de darle gloria a Dios. Ese es el propósito de la vida. De darle gloria a Dios. Vives para la gloria de Dios. Planeas para la gloria de Dios. Tus pensamientos, todo lo que sea para la gloria de Dios. Y solamente los que han sido salvos pueden hacer esto. Viven para la gloria de Dios. Buscan honrar a Dios para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. El no redimido no tiene ese deseo. Lo que beneficia al oyente es la predicación del evangelio. Es todo. Es lo que le beneficia al no creyente, el evangelio, porque eso es lo que les va a llamar al arrepentimiento, lo que les va a demostrar su pecado, su necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Cristo es el que está edificando su iglesia, no el mundo. El mundo no está edificando la iglesia de Cristo, es Cristo que está edificando la iglesia. Y hay que predicar la palabra de Dios, no buscar los consejos del mundo, las opiniones del mundo. No, nosotros no buscamos opinión del mundo. Yo no busco la opinión del mundo. ¿Cómo es que podemos ser una mejor iglesia? Yo no voy a ir al mundo para preguntarles. No. Predicamos la palabra de Dios. Y el que va a llegar aquí es porque está guiado por el Espíritu Santo, porque es de Dios. Ese es el deseo.
de que los que vengan, vienen porque tienen hambre y sed de su palabra, no de entretenimiento. Nosotros no queremos aquí que se llene de personas no cristianas. Esa no es la voluntad de un pastor bíblico o el deseo de un cristiano bíblico. Un pastor bíblico desea que la iglesia esté llena, pero de personas que estén llenas de Dios y no del mundo. Es el Espíritu Santo que obra por medio de la palabra de Dios. Y por eso es que hay que predicar la palabra de Dios y no entretener, no emocionar, no dar un show para el incrédulo. Nunca debemos de ofender al hombre o nunca debemos más bien de temer de ofender al hombre que está sin Cristo. Y con esto ¿a qué me refiero con ofender? De predicar el evangelio bíblico. Obviamente no estoy hablando de que vamos a ir y decirle cosas, ¿verdad?, que le vayan a ofender, hablando de palabras negativas, palabras malas, no. Sino no debemos de temer de hablar el evangelio bíblico. Y si se ofenden, bueno, que se ofendan. No debemos de temer de predicar lo que está aquí en las escrituras, de predicar un mensaje bíblico. Si se ofenden, bueno, que se ofendan. Pero nosotros vamos a predicar lo que es bíblico. Predicamos lo que es bíblico. No nos vamos a doblegar ante ellos. No nos vamos a doblegar ante lo que ellos desean ver en una iglesia. Si nosotros nos vamos a doblegar a lo que Dios nos ha mandado. Lo que Dios desea que sea una iglesia. A eso nos doblegamos, no al mundo. Sigamos lo que la Biblia nos enseña. Seamos sensibles a lo que trae gloria a Dios en realidad. A lo que trae gloria a Dios. A lo que honra a Dios. A lo que el Espíritu Santo nos ha dejado saber en las Escrituras. A eso seamos sensibles. Y no sensibles al mundo que está sin Cristo. No. A eso no. Nunca. Nunca la iglesia debe de doblegarse a la opinión del mundo.